Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Voy a poner el nombre del libro del que vamos a hablar hoy. Clara Victoria. Vaya juego de palabras más chulo. De Isaías. A ver si me sale por aquí. No, no te... espérate. Isaura no. Buenas. Patri, ponle la tilde, por favor. Yo lo de las tildes que no lo puedo soportar. Isaías. La fuente. Vale, vamos allá. Fijo el comentario. Saludos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos club de lectura del libro de Isaías La Fuente, Clara Victoria. Así que vamos a esperar a que se nos conecte por aquí, que el pobre salía corriendo del programa. Y aquí está Editorial Planeta, vamos a hacer. Y ahora enseguida lo tendremos. Hola, ¿qué tal Hola, Isaías? ¿Cómo estás? muy bien, fenomenal. Ahí te hemos cogido en la radio, ¿no? Sí, acabo de terminar ahora el programa a las 8 menos un minuto y Sí. aquí he venido a la cita contigo y con la gente que te sigue, Patri. Pues aquí están entrando. Vamos a hablar, para todos aquellos que van entrando, vamos a hablar del último libro de Isaías La Fuente, Clara Victoria. Clara Victoria, el título hace el juego de palabras, es bueno, ¿eh? Sí, el juego de palabras hace referencia a las dos protagonistas de ese debate, que son Clara Campoamor y Victoria Kent, Espera, que y hace también referencia a la conquista de Clara Campoamor, porque, es hombre, es verdad que no lo hizo sola, lo hizo con el apoyo de 159 hombres que le dieron su voto, pero yo creo que si Clara Campoamor no hubiera estado en esas cortes, seguramente el sufragio femenino no hubiera salido en 1931. Así que lo suyo, yo creo, su contribución a que eso saliera adelante fue una victoria evidente, fue una clara victoria. una clara victoria, totalmente. Antes de empezar a comentar un poco el libro, yo tengo aquí, yo lo tengo muy subrayado, ¿eh? Lo tengo todo subrayadito. Está Ya muy lo bien. siento, yo sé que hay gente que le molesta que se subrayen los libros, pero yo no tengo todo marcado. A medida que lo leía, primero es un baño de cultura y de historia increíble que yo no tenía. Entonces, me ha parecido muy interesante por esa parte, pero sobre todo, esa recopilación que haces tú de todos los discursos de esa época, a mí me ha llamado muchísimo la atención. Eh, claro, porque son 100 años realmente lo que hay, un poco si miras para atrás, ¿no? Y comentarios como los que pone en tu libro, ¿no? De que había un libro que yo no tenía ni idea, que se llamaba La inferioridad mental de la mujer. Es que es alucinante. Y todos los discursos que hay de los diputados en los que van diciendo que la mujer no será nunca una persona que pueda votar porque nuestro juicio estaba condicionado a la Iglesia Católica y que esto iba en contra de la República y que si votábamos sería condicionados por el pensamiento religioso, ¿no? Ese nivel de, digo, tan tontas nos veíamos, o nos veían tan inferiores, tan incapaces de tener un pensamiento crítico, de poder avanzar, tan vinculadas, o sea, se creía más que hacíamos más caso a la Iglesia que a nuestro propio criterio, ¿no? Sí, bueno, hombre, ese criterio es evidente que existía porque desde Atapuerca hasta 1931 la mujer siempre ha tenido la consideración de ser una ciudadana de segunda, de ser una ciudadana subalterna respecto al marido, respecto al padre o respecto a la iglesia, ¿no? Cuando se metían en un convento, que era prácticamente los únicos caminos que estaban reservados para la mujer, pero por supuesto no tenían ningún tipo de proyección pública. Y ahí sí que había, digamos, dos teorías, ¿no? Una es la teoría de la incapacidad, que la protagonizó este diputado Roberto Novoa Santos, el autor de ese libro de la indigencia espiritual de la mujer española, que sostenía que la mujer es un ser histérico. Y claro, como es un ser histérico, no puede votar, no está capacitada para hacerlo, ¿no? Hubo un diputado muy divertido que desarrolló esta idea, decía, bueno, es verdad, la mujer es histérica, pero el histerismo se pasa. ¿Y cuándo se pasa? Se pasa con la menopausia. Y entonces este hombre Sí, propuso, eso me llamó muchísimo la bueno, es que es atención. O sea, a partir de fantástico. la...
O Es sea, tú fantástico, es decir, fíjate que las sí, he mujeres leído votarían a los 45 años, mientras a que los los hombres votarían 45. a los 23 años, ¿no? Y después, digamos que O están el sea, resto hayan de... tenido la menopausia o no, a los 45. Claro, ya está. Él lo había decidido. Además decía que, bueno, congresos internacionales defendían esta teoría y demás, ¿no? Pero el otro, Noboa Santos, era un médico muy prestigioso, ¿no? Y después estaba la otra teoría, que era la de aquellos diputados, y la única diputada que había en aquel debate, que era Victoria Kent, que decían, hombre, sí, las mujeres tienen derecho a votar, pero todavía no. Todavía no, porque no está preparada, porque está sometida al marido y sobre todo porque está sometida a la Iglesia. Y aquellos partidos de izquierdas, republicanos, creían que ese voto iba a ser un voto de derechas que acabaría con la República. Y por eso pensaban que la mujer todavía no podía votar en ese año. Sí, sí, eso me ha parecido, porque si dijésemos que estos discursos que yo he leído en tu libro tuvieron lugar en 1400, en 1500, lo puedo entender, pero es que esto fue el siglo pasado. O sea, que a Claro. mí me ha llamado muchísimo la atención, incluso de la posición machista de Darwin, que desconocía. Sí, sí, bueno, es que todos los grandes escritores, filósofos, la nómina es muy larga, que pensaban exactamente esto, es decir, que la mujer era un ser todavía no plenamente evolucionado, y entonces al ser un ser no plenamente evolucionado, no podía tener una proyección pública ni podía tener los derechos políticos. Y eso en nuestra historia constitucional, que empieza en 1812, que pasa por ser la Constitución del 12 como la Constitución liberal, que empezó a traer la democracia a España, bueno, desde esa Constitución del 12 hasta 1931 pasan todavía 120 años en los que hay 3 o 4 generaciones de mujeres que siguen estando excluidas del debate público y de la proyección pública, ¿no? En las Cortes de Cádiz no solamente no se permitió a las mujeres que votasen, es que no se permitía a las mujeres que entrasen en los debates parlamentarios, no se les permitía acceder a la tribuna del público para que contemplaran aquellos debates, ¿no? ¿Para qué les iba a interesar contemplar esos debates a las mujeres si no iban a participar de la vida política? Pero tú sí relatas que a pesar de que no asistían ahí, sí que en los cafés donde había un interés cultural, había mujeres relevantes con un pensamiento profundo e importante que eran escuchadas por los hombres. O sea, se les Sí, daba participación en esas tertulias, ¿no? Literarias o tertulias políticas, pero luego no se les daba esa relevancia o visibilidad pública. en Cádiz sí, en Cádiz hay dos tertulias concretamente, una Sí, de una mujer más liberal, otra de una mujer más conservadora, que era donde iban todos estos diputados después de los debates parlamentarios, pues iban allí y allí seguían charlando y seguían bebiendo y seguían comentando las noticias de aquella España que estaba invadida en prácticamente todo el territorio por el ejército francés, etcétera, ¿no? Y aquellas dos mujeres contemplaban y podían escuchar estos debates y eran consideradas. ¿Por qué? Porque todos estos hombres que tenían esa concepción de que la mujer en general no podía participar del debate público, sí que creían que podía haber alguna mujer excepcional, bueno, que de puntillas pudiera entrar por lo menos a escuchar, ¿no? Y estas dos tertulias fueron famosísimas en Cádiz. Y también en Cádiz fue muy famosa la actitud de algunas mujeres que se colaron. A pesar de estar prohibida la presencia de las mujeres, se colaron, se vistieron de hombres o se vistieron de curas, se pusieron la sotana y entonces pudieron entrar en aquellos debates y cuentan algunos cronistas de la época, bueno, que los vigilantes, digamos, sabían que eran mujeres, pero las permitían entrar, ¿no? Pero estas mujeres valientes, estas mujeres pioneras, estas mujeres que, digamos, no se conformaban, no se resignaban, fueron las primeras mujeres que abrieron un camino que culminará en 1931 en este debate sobre el sufragio y en la consecución de todos los derechos en materia de igualdad. sí. También históricamente yo desconocía lo trágico que fue el suceso que luego lleva a que el 8 de marzo se convierta en en el Día Mundial de la Mujer Trabajadora. Yo conocía lo del incendio, lo que desconocía es que el empresario las había cerrado con un Sí. candado para que se quemaran dentro. O sea, desconocía esa atrocidad. Cuando lo leí en el libro me quedé totalmente perpleja. O sea, como Sí, realmente, bueno, son cosas que sucedieron y desde luego este acontecimiento
muestra primero el desprecio del empresario hacia sus trabajadores, sean hombres o mujeres, pero en Sí. segundo lugar, en este caso, bueno, las condenó a morir a aquellas mujeres, y en la memoria de aquellas mujeres que fallecieron en el incendio de esa fábrica en Estados Unidos, pues se conmemora el 8 de marzo, ¿no? Pero era una época en la que, por ejemplo, en España las mujeres estaban peleando por sacar adelante la ley de la silla. ¿Qué era la ley de la silla? Pues una ley que permitía que trabajadoras que trabajaban, no sé, en las fábricas de tabaco o en las industrias textiles y que se pasaban 12 o 14 horas de pie trabajando, pudieran tener derecho a sentarse en una silla. Es decir, a trabajar las mismas horas, pero hacerlo en una silla, ¿no? Y en 1910, que es esa época en la que se produce el incendio en Estados Unidos, pues aquí en España es cuando ya se permite a las mujeres españolas entrar en la universidad en condiciones iguales a las de los hombres, ¿no? En 1910. En la época en la que nace Clara Campoamor, a finales del siglo XIX, lo que se discutía en España era si las mujeres españolas tenían o no tenían derecho a la educación. Y Sí, después de sesudos debates, bueno, se llegó a la conclusión de que sí, tenían derecho a la educación, pero no era un derecho propio, era un derecho que tenían como madres. Es decir, dado que iban a ser las madres de los hombres que un día dirigirían las empresas y dirigirían los gobiernos, pues hombre, es mejor que tuvieran un barniz intelectual, una cierta educación, como para poder educar a los futuros dirigentes, siempre hombres, de aquella España, ¿no? Estas cosas sucedían a comienzos del siglo XX, bueno, 20 años antes de que Clara Campoamor defendiera el derecho al sufragio. increíble. Bueno, para las personas que estén preguntándose de qué estamos hablando, por supuesto el directo va a quedar grabado. Estamos hablando del nuevo libro de Isaías Lafuente, Clara Victoria, donde se cuenta toda... tú dices que en 1 kilómetro de distancia que va, ¿no? Desde el Congreso hasta la casa de Campoamor suceden eh, pues muchísimas maravillas para que esta mujer consiga, junto con Victoria Kent, sacar adelante el sufragio femenino en España. Bueno, yo creo que el sufragio y muchas cosas más, porque Muchas cosas más, sí, sí. Pero fueron muchos es verdad que derechos. ella nace aquí en el barrio de Malasaña, entonces era el barrio de Maravillas, en una casa muy modesta, en la que su abuela era portero y su madre Sí, trabajaba como costurera, y desde ahí hasta el Congreso de los Diputados hay apenas 1000 metros, poquito más de 1 kilómetro, y eso tarda en recorrerlo Clara Campoamor 43 años, ¿no? Y además solventando todo tipo de dificultades, porque Clara se queda huérfana a los 10 años y sí. su madre la tiene que sacar de la escuela. Y durante muchísimo tiempo esta mujer se dedica primero a ayudar a su madre y después a conseguir un montón de trabajos para intentar salir adelante económicamente. Y es con 32 años, cuando Clara Campoamor decide retomar los estudios y hace el bachillerato en 2 años. Y con 34 años hace la carrera de Derecho en otros 2 años. Es decir, 10 años antes de que Clara Campoamor fuera una diputada en las Cortes Constituyentes de la Segunda República, Clara Campoamor ni siquiera era bachiller. Para que te hagas una Fíjate. idea de cómo esta mujer se reinventa y antes de cambiar su historia, digamos, cambia su propia historia para poder tomar ese camino. Su historia es espectacular. Y ese nivel de inteligencia que tuvo que tener, porque cuando leía los discursos de sus oponentes, incluso de gente de su partido, no apoyando lo que ella defendía, su manera de responder con esa Claro. elocuencia, esa dignidad, esa inteligencia, ese saber estar, ¿no? Increíble para alguien que años antes no estaba formada. También lo que descubro en el libro son lo fácilmente manipulables que somos toda la población, gracias a estos falsos mitos sobre el sufragio que nuestros políticos actuales nos han intentado vender. Yo me he quedado alucinada con lo fácil que es, igual no para la población en general, documentarse a nivel histórico sobre, bueno, lo que has hecho tú, porque esto es un documento histórico impresionante, con lo fácil que sería para los que nos representan hablar con veracidad y credibilidad y cómo nos la sueltan y tú, si eres del Sí. partido correspondiente, te la crees, defiendes la idea que ha dicho y desde nuestra absoluta ignorancia nos quedamos con lo que nos están diciendo que no tenemos ni idea de quién apoyó, quién no apoyó, ¿no?
Es curioso porque sobre la figura de Clara Campoamor, claro, durante los 40 años de franquismo permaneció absolutamente enterrada en la sombra y después en tiempos de la democracia hemos tardado mucho en descubrir y en poner, digamos, en valor su enorme figura personal y política, ¿no? Pero es verdad, es decir, que hay una serie de políticos jóvenes que aspiraban a gobernarnos, pues como Pablo Casado, como Albert Rivera o como Alberto Ruiz Gallardón, por ejemplo, que fue todo, fue alcalde de Madrid, fue presidente de la Comunidad, fue ministro de Justicia, que utilizan a Clara Campoamor como arma arrojadiza contra su adversario político. Y entonces dicen que el PSOE no apoyó el sufragio, cuando el PSOE aportó la mitad de los votos con los que salió adelante el sufragio. O dicen que el Partido Comunista se opuso en aquel debate del 31 al sufragio, cuando no había ni un solo diputado del Partido Comunista en las Cortes de 1931. O cuando dicen que Margarita Nelken, que efectivamente era una diputada del PSOE, se opuso y votó en contra del sufragio, cuando Margarita Nelken, por tener que presentarse a una segunda vuelta en las elecciones, no llega al Congreso de los Diputados hasta mediados de noviembre. Y este debate se produce el 1 de octubre. Es decir, Margarita Nelken no estuvo presente en este debate, ¿no? Bueno, pero estas mentiras se van soltando y Albert Rivera nos dice que el sufragio salió gracias a los liberales y teniendo en contra a los diputados socialistas, cuando fue justo todo lo contrario. Es decir, que los diputados socialistas apoyaron a Clara Campoamor, aunque no era de su partido, y todos los diputados del partido de Clara Campoamor, salvo uno, los otros 88, votaron en contra del sufragio, la dejaron sola, la dejaron totalmente abandonada. Fíjate, claro, y tú escuchas esto de los políticos y normalmente como empatizamos con el partido con el que nos sentimos representados, pues no dudas de esta Sí, pero incompetencia histórica. claro, pero hay que empatizar con la verdad, sobre todo, Paqui. Claro, Y tú claro, sabes claro, perfectamente que este tipo de actitudes solamente pueden venir de dos causas. Una ignorancia supina sobre la historia, cosa que totalmente. es muy peligrosa para quien nos quiere gobernar, o bien un intento de manipular a base de las mentiras, ¿no? Cosa que es también muy peligrosa. Es decir, cualquiera de las dos razones es peligrosísima. Y además que es que no cuesta nada, es decir, tampoco hace falta leer mi libro, si todos ellos han sido diputados, que vayan a la hemeroteca del diario de sesiones y que lean las actas de aquel debate. Y en aquellas actas queda todo diáfano, diáfano. Y desde luego No, es no, justo lo contrario a lo que ellos dicen. sí, sí, increíble. Yo a medida que leía el libro decía, no puede ser, no puede ser, ¿no? Para mí el rigor histórico que tiene tu libro, a mí me, bueno, yo soy otra persona después de haberlo leído en el sentido de la cultura esta que no tenía respecto al sufragio. Conocemos cómo se consigue al final, pero no cuánto costó, qué nivel de perseverancia, qué paciencia tuvo esta mujer, Sí. porque claro, verte sola delante de todos estos caballeros con estas opiniones no machistas, misógenas en muchísimos casos, donde la mujer yo lo que intuyo del libro es que la mujer que estaba casada no valía. O sea, si estabas soltera y no te habías comprometido, todavía tenías lucidez para pensar, pero como estuvieras casada al cuidado de los hijos y educaras a tus hijos en la religión católica, estabas completamente perdida, ya no eras mujer ni eras nada, ¿no? Todavía, si te habías quedado soltera y habías dado tu cerebro y tu cuerpo a la política, pues parece que todavía te tenían en cuenta, pero si no, es Sí, que eras un dedo a la izquierda. la única forma de ser un poquito independiente en aquella España y en la que vino después, en los 40 años de la España de Franco, la única forma de tener un mínimo grado de independencia era ser soltera. Y para eso, digamos, esa sociedad machista creó una palabra aquí en España, en el idioma castellano, que es la palabra solterona, que no significa Solterona. precisamente lo mismo que solterón, ¿no? La No. solterona es una mujer hombruna, que se queda para vestir santos, mientras que el solterón es un hombre deseado por las razones que sea, ¿no? Entonces se crea Sí. esa palabra precisamente para deslegitimar y para estigmatizar a este tipo de mujeres. Pero fíjate, Clara Campoamor consigue que en la Constitución, aparte del sufragio, se reconocieran todos los derechos en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Aquello duró solamente 5 años, hasta la Guerra Civil y 40 años de dictadura, y hasta el año 75, en vísperas de morir Franco, hasta el año 75 no se elimina una cosita que se llamaba la licencia marital. La licencia marital Sí. era el permiso
que el marido Increíble. tenía que conceder a la mujer para hacer cualquier tipo de cosa, desde viajar hasta, por supuesto, montar un negocio o sacarse el carnet de conducir. O Y tener tu estábamos propia ya cuenta en el acabando el siglo banco. XX. Estábamos acabando el siglo XX y todavía eso permanecía ahí en el año 75, ¿no? Sí, sí, o tener tu propia cuenta en el banco, que O dependía tener tu también del cuenta, eso es, consentimiento. eso es. Increíble. Por aquí nos preguntaba alguien, nos preguntaba Jaguarón Romo, ¿en qué se diferencian las dos mujeres en este campo? Claro, Clara Campoamor y Victoria Kent. Pues mira, yo creo que las dos son mujeres excepcionales, las dos son mujeres muy preparadas políticamente, las dos son mujeres comprometidas con la República y con la democracia, las dos son mujeres feministas, las dos son mujeres que salieron adelante por sus propios medios, una de raíz más humilde, Clara Campoamor, otra de raíz, digamos, más noble. Bueno, Sí. Clara Campoamor era hija de una costurera, mientras que Victoria Kent era hija de un sastre muy reputado en Málaga, con lo cual digamos que Victoria Kent pudo hacer los estudios a su debido tiempo, mientras Clara Campoamor tuvo que vivir una peripecia personal más complicada, ¿no? Pero las dos tenían, digamos, esos mismos perfiles. La gran diferencia que Victoria Kent no supo estar a la altura de las circunstancias. Yo creo que Victoria Kent no fue consciente del momento histórico que se estaba viviendo. Y Clara Campoamor sí que fue consciente. Y entonces Clara Campoamor dijo, no podemos posponer más este derecho, la conquista de estos derechos. Y Victoria decía, todavía las mujeres pueden esperar un poquito más. Y además Victoria Kent tuvo otro pequeño problema, y es que ella fue directora general de prisiones. Y siendo Sí. directora general de prisiones, en el mes de mayo la entrevistan y ella dice, y apareció a 4 columnas su titular, ella dijo, la República va a conceder a las mujeres españolas todo lo que la monarquía les ha negado a través de los siglos. Y claro, cuando en mayo prometes esto y te comprometes con ello y llega el mes de octubre y das marcha atrás y te rebotas, como decía Clara Campoamor, pues realmente no quedó muy bien ni con la historia de España ni con su propia historia, porque su propia historia hubiera merecido que Victoria hubiera estado al lado de Clara Campoamor en ese debate. A la pobre Clara Campoamor no hemos podido rendirle homenaje porque muere en el exilio, ¿no? Sí, ella sale en el año 36 de aquí de España y emprende un exilio que primero se produce en Argentina y después en Lausanne, en Suiza. Y es en Lausanne, en Suiza, en donde muere finalmente Clara Campoamor. Este año, el día 30 de abril, se cumplirán 50 años de la muerte de Clara Campoamor. En ese periodo, Clara intenta volver a España en 2 o 3 ocasiones, pero le dicen que si vuelve, hay un sumario abierto por su pertenencia a la masonería y entonces tendría que ser juzgada, pagar con la cárcel 12 años y, bueno, podía haber rebajada esa pena si denunciaba a alguno de sus compañeros en la logia masónica, ¿no? Y ella dijo que no. Ella era una mujer de principios y dijo que no estaba dispuesta a pagar por un delito que no era delito en tiempos de la República y, desde luego, que no iba a delatar a nadie, aunque su deseo era regresar a este país, ¿no? Y murió allí, en el exilio, murió en el olvido y solamente ella pudo volver a España convertida en cenizas y está enterrada en el cementerio de San Sebastián. Yo creo que Clara Campoamor, que tuvo mala suerte en su vida, la última mala suerte que tuvo fue morir antes que Franco. Porque yo estoy convencido que si Clara hubiera muerto después de Franco, la hubiéramos visto regresar a España, como regresó Claro. Victoria Kent o como regresó la Pasionaria, y seguramente, digamos, aquella sociedad la hubiera reivindicado y hubiera reivindicado lo que hizo en tiempos de la República, pero ya estaba muerta y nadie se acordó de ella. Qué misterio también y qué oculto todo este tema de la masonería, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero en aquella época eran Claro. masones todos, ¿no? Yo creo que hasta Franco o lo fue o intentó entrar en la masonería, pero bueno, sus dos obsesiones eran el comunismo y la masonería y él se dedicó a fabricar comunistas y masones y a perseguirlos y a mandarlos al exilio, a encarcelarlos o a fusilarlos. Este era su plan de trabajo con masones y con comunistas. Solamente te voy a dar un dato. En tiempos de la República había 5.000 masones censados en España. 5.000. El Tribunal de la Masonería persiguió a 80.000. Es decir, fue muy creativo a la hora de perseguir masones este Y tribunal. tanto, y tanto.
¿Por qué te interesan, Isaías, tanto, por qué te ha interesado tanto este tema para escribir este libro que te comentaba yo por teléfono al mediodía, que la manera en cómo está escrito y la manera en cómo empatizas o cómo describes la historia de ella parece escrito por una, no por una mujer, pero tiene ese punto tan comprensivo y tan empático con la mujer que a mí me ha gustado muchísimo, ¿no? Pues mira, yo no soy historiador, yo soy periodista, ¿no? Pero sí que me Sí, interesa la historia y me interesa, desde luego, bucear en aquellos aspectos más oscurecidos de la historia, ¿no? Y escribí un libro sobre los presos que utilizó Franco prácticamente como esclavos al terminar la guerra civil, y a sí. partir de ahí empecé a descubrir historias de mujeres que me parecían espectaculares. Y entonces Ah, decidí escribir un primer libro que se tituló Agrupémonos todas, en el que trazaba la historia de la lucha de las mujeres españolas por la igualdad desde finales del XIX hasta nuestro siglo, hasta el siglo, finales del XX, siglo XXI. Y claro, en ese libro estaba Clara Campoamor. Y yo fui a buscar datos de Clara Campoamor en una enciclopedia que tenía en mi despacho, que era una enciclopedia espasa, editada en los años 80 del siglo XX, es decir, ya sí, habían pasado 50 años del debate y no estaba Clara Campoamor. Y anda. me pareció increíble que una mujer tan imponente como Clara Campoamor no estuviera. Y después, en esa época, además, coincidía que había un programa de televisión que se titulaba Mira quién baila, en donde Sí, había personajes populares que iban allí a bailar, algunos a hacer el ridículo. Bueno, entre los que fueran a bailar y a hacer el ridículo estaba la nieta de Franco. Y entonces me parecía increíble que un joven, que un niño de la España del siglo XX, del siglo XXI, conociera más a la nieta de Franco por verla bailar en un programa de televisión que a Clara Campoamor, que no figuraba en las enciclopedias ni en los libros de texto. Y a partir de ahí me lancé a conocer más sobre su figura y claro, cada vez que me metía y buceaba más, me parecía más apasionante su historia y me parecía más increíble que esta mujer no estuviera lo suficientemente reivindicada. sí, no, 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 me parece un acierto. Mira, nos preguntan por aquí que dice Glaser, me parece muy interesante, leeré el libro. ¿En qué estás trabajando ahora, Isaías? Estamos esperando el Pues mira, siguiente. yo aquí en la radio hago una sección Sí. que es la unidad de vigilancia. Y es una sección, yo digo que es la sección verde de la radio porque lo que otros tiran y esconden, nosotros lo recuperamos, que son nuestros errores, los gazapos, ¿no? Y entonces Sí. con los gazapos que vamos cometiendo a lo largo de la semana, pues, bueno, una vez a la semana, durante 20-25 minutos, hacemos autocrítica, nos reímos un poco y procuramos ir aprendiendo, ¿no? Y hace mucho tiempo que tengo pendiente escribir un libro sobre esta sección, porque llevo ya 17 años haciéndola, ¿no? Y creo Vaya. que mi próximo proyecto va a ser este. Todavía no he empezado, pero creo que mi próximo proyecto será sacarme esta espina y recopilar las maravillas que hemos ido recogiendo en estos años y lo mismo, con la intención de reírnos, de hacer autocrítica y también de observar cómo está cambiando nuestro idioma, ¿no? Y cómo desde la radio estamos siendo testigos de cómo el idioma, que es un ser vivo, pues va evolucionando poco a poco porque somos nosotros los que lo hacemos virar y los que lo hacemos Sí. madurar y cambiar, ¿no? Constantemente. Mira, Isaías, nos dicen por aquí, dice Helen que me acabo de comprar el libro y que le encanta la unidad de vigilancia lingüística y por aquí que adoro la unidad de vigilancia lingüística, imagino que estará cargada de humor. Y otra pregunta, Marcela nos pregunta cómo se llama el libro. El libro se llama Clara Victoria y esta es la portada. Sé que sale al revés al estar en Instagram. Lo tienen en la editorial Planeta y la historia del sufragio Sí, yo lo femenino leería a más que Clara través, Victoria, que parece un nombre compuesto, yo sí, diría Clara Victoria, ¿no? Porque en ese exacto, caso Clara eso es. Victoria, En exacto, ese caso, tanto Clara sí, como Victoria actúan para contarnos otra cosa, aunque claro, es verdad que las dos grandes protagonistas del libro claro, son Clara Campoamor y sí. Victoria. Exacto. Yo creo que es la historia del sufragio femenino y de mucho, y de la lucha de muchos derechos femeninos a través de la historia de estas dos protagonistas, ¿no? Y déjame que te cuente una cosa más, Patri, sobre esta Por figura supuesto. impresionante. Clara Campoamor no solamente consiguió eso en el año 31, sino que como Clara Campoamor entró en el Congreso a través de un decreto que fue un decreto muy extraño, porque permitía a las mujeres ser diputadas, pero no las permitió votar. Gracias a ese Sí, sí. debate, a ese decreto extravagante, Clara Campoamor se convierte en la única sufragista en el mundo, la única,
Ha habido sufragistas excepcionales en Estados Unidos, en Inglaterra, en un montón de países, ¿no? Pero la única que consigue sacar adelante el sufragio femenino, el sufragio universal, desde la tribuna de un parlamento, es Clara Campoamor. Si esta mujer hubiera sido americana y hubiera nacido en Ohio, pues seguramente ya, no sé, cualquier director, Steven Spielberg, ya habría hecho unas Una cuantas película películas de sobre ella. su historia. Sí, 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 sí. Sí, sí, seguramente, seguramente darle esta visibilidad que le has dado tú hará, pues, incluso que algunas personas o algunos jóvenes se planteen hacer sus trabajos de bachillerato sobre personajes tan ilustres como este que igual teníamos en el olvido porque no le habían dado esa visibilidad, como dices tú, que te habías puesto a buscar en la espasa Claro, y no estaba, ¿no? De no hecho, está. yo al leer el libro he descubierto muchas cosas que sinceramente no tenía ni idea. Yo No da espero que tiempo sea para... así, Patri. Espero que sea Sí, así y que esto vaya sembrando. Bueno, esto y otras muchas cosas, porque este es un libro, digamos que Clara Campoamor, desde que yo escribí el libro anterior de Clara hace 15 años hasta ahora, se han publicado trabajos monográficos, se han publicado tesis sobre la figura sí, de Clara Campoamor y sobre el sufragio. O sea que hay mucho material para informarse. Yo, por supuesto, aquí he venido a hablar de mi libro y si es a través de mi libro, estupendamente, ¿no? Pero hay muchas claro. formas de acercarse a esta figura y a otras muchas figuras femeninas. Y por cierto, no solamente las mujeres, también los hombres, ¿eh? Porque a veces los hombres no nos sentimos concernidos por historias protagonizadas por mujeres y yo creo que ya tenemos que empezar a cambiar un poco este chip. No, y yo creo que este libro, por supuesto, tendrá un género femenino mucho mayor que masculino, pero que lo lean los hombres y que tomen un poco de conciencia de dónde vienen todas estas ideas que hoy se siguen manteniendo, ¿no? Machistas y los discursos que había en aquella época, pues yo creo que a cualquier hombre de ahora leer estos discursos le va a llamar mucho la atención y Hombre, claro que sí. van a comprender muchísimas ideas que siguen ahí renqueando por el origen que han tenido. Porque claro, cuando tú lees lo misógeno que era Darwin, tú dices, pues no puede ser, es que no puede ser que no te lo imaginas, porque claro, la historia que tenemos de este hombre es muy distinta, todo lo que ha aportado, por supuesto, y tiene que ser así. Y Pero también tenemos que conocer cómo eran yo esos creo discursos que han hay otra condicionado lección que tanto. nos da hay otra lección que nos da la historia de Clara Campoamor y de lo que hizo, y es que los derechos cuesta mucho conquistarlos. A veces se Muchísimo. pueden conquistar en 48 horas, que fue lo que duró el debate fundamental sobre el sufragio, y Clara lo consiguió, y después se pueden volatilizar a los 5 años. Lo que se consigue con los votos se puede volatilizar con las botas, ¿no? Entonces Sí. estamos viviendo en un mundo muy convulso. Ahora estamos viendo lo que está pasando en Ucrania. Ahora estamos viendo lo que está pasando con la extrema derecha en todos los países del mundo, que quieren dar marcha atrás en el reloj de la historia, y hay que tener muchísimo cuidado, que los derechos conquistados en materia de igualdad, pero también en otras materias, ha costado muchísimo conseguirlos, pero sin embargo se pueden dinamitar en 5 minutos. Yo creo que tenemos que cuidar mucho lo que hemos conquistado porque ha sido muy valioso hasta ahora y estamos disfrutando de muchas cosas que ya hubieran soñado nuestros padres y sobre todo nuestras madres y nuestras abuelas y nuestras bisabuelas hace mucho tiempo. Sí, sí, lo que se ha luchado, vamos, toda esa lucha no puede ser en balde. Está Claro, claro, todo el esfuerzo, las vidas que se han perdido, el trabajo que han tenido, pues eso merece, yo creo que un respeto. A mí me gustaría acabar, bueno, el directo, por supuesto, recordando el libro de Isaías Lafuente, o sea, un relato histórico sobre la vida, pero sobre todo la lucha de estas dos mujeres que ayudaron a que las mujeres de hoy tengamos seguramente los derechos y las libertades que tenemos. Y una frase maravillosa, la de no podéis construir una república democrática sin contar con la mitad de la ciudadanía, ¿no? Que es lo que hacían hasta ese momento. claro. Es que Clara Campoamor utilizó todas las armas. Ella tenía una dialéctica extraordinaria, tenía una formación Increíble, jurídica increíble. extraordinaria. Se había leído muy bien todos los debates previos que había habido en torno al sufragio, pero yo creo que el mejor arma que utilizó Clara Campoamor fue el sentido común.
y desplegó el sentido común, y yo creo que en esa frase que acabas de leer está bien sintetizado, ¿no? No podéis llamar república democrática a una república que construís sin contar con la mitad de la ciudadanía. Y dijo otra cosa interesante también: Victoria y yo no pintamos nada en este Congreso de los Diputados si el resto de las mujeres españolas no consiguen tener los derechos políticos, ¿no? Seremos solamente, bueno, un florero, digamos, en unas cortes de 470 hombres, ¿no? Y ese sentido común que utilizó Clara Campoamor, oye, logró conquistar las suficientes voluntades como para sacar adelante el sufragio y tantas otras cosas. Pues Isaías, muchísimas gracias por haberme acompañado en este directo. Volvemos a repetir tu libro, Clara Victoria. Voy a intentar acentuarlo bien. Clara Victoria. Sí, la historia del sufragio femenino en España a través de la historia de Clara Campoamor y Victoria Kent. Y nada, y lo que es rigor histórico recogido en todos estos documentos que pone y estos discursos, que a cuál más interesante y sobre todo para mí llamativo, porque te pones a leer lo que se dijo en el Congreso y es increíble. Yo te agradezco mucho que me hayas invitado, ha sido una conversación extraordinaria. Espero que a quienes nos están siguiendo a través de las redes pues les haya servido de algo. Por ahí no hacen más que darnos las gracias, que qué maravilloso, que gracias a los dos. Y a partir de ahí, pues que lo lean y que lo recomienden y que lo compartan, ¿no? Bueno, tengo aquí a una compañera de la editorial, no diré que no lo compren, si lo pueden comprar, estupendamente bien, pero si no, compartirlo, ¿no? Porque la historia de esta mujer, el autor no sé yo, pero Clara Campoamor merece mucho la pena. Muchas gracias, Isaías, ha sido un placer, gracias a de ti. verdad. Hasta luego. Mucho éxito con el libro, que lo merece. Menuda documentación lleva detrás y menudo trabajo, ¿eh? Muchas gracias a ti. Gracias, adiós. Gracias a todos por haber y a todas por habernos acompañado. Y ahora el directo va a quedar grabado en el muro, así que podrán acceder a él y compartirlo. A todos aquellos que sean profesores, maestros, padres y madres, pues por favor, creo que es un momento para compartir esto con nuestros adolescentes, sobre todo todos estos adolescentes que todavía siguen creyendo que los celos y el control son formas de amor y que siguen teniendo relaciones de sometimiento que no llegamos a entender los que tenemos ya una edad. Pues igual es interesante que vean también lo que significa el feminismo, lo que ha conseguido y cómo se pensaba antes, sobre todo para que no se repita la historia. Muchas gracias, Isaías. Hasta luego. Adiós.